estudiantes, ¿qué tal? Cuéntenme qué tal, si han podido leer para que podamos comentar de algún punto de aquí, como por ejemplo 3 verdades básicas sobre la influencia, ¿no? Que se han podido, qué les ha impactado de la lectura, si pueden dar sus comentarios quizás, ¿no? O 5 maneras de obtener la influencia que deseas tener, ¿no? Alguno de los puntos que les ha llamado la atención o quieren compartir. Ajá. Ujú. Yo fui a algunas conferencias con John Maxwell en los Estados Unidos. Ah, qué bien, súper. Leer muchos de sus libros Oh, ya. y también aquí en la base hacemos. Mm, Y ujú, que hablemos. Y eso fue ¿verdad? 3 verdades básicas hablando de la influencia. ujú, Y como hablando que todo tiene influencia, la ujú, pregunta es qué tipo de influencia está dando. Entonces, para ser intencional con tu vida. Y me gusta mucho John Maxwell con eso, porque es muy directa y muy claro y simple con sus enseñanzas. Pero para mostrar la influencia y liderazgo, que todo tiene potencial a ser líder, pero qué tipo de gente está siguiendo. Entonces, como me gusta mucho su manera de hablar de la influencia. ujú. Ok, bien. Gracias, Mariam. Muy bien. Ujú. ¿Alguien más También que quiera? quería hacer el comentario, lo que Sí. María decía, es interesante, ¿no? Como dice, la persona más tímida puede influenciar, dice, ¿no? Entonces, a veces podemos decir, bueno, solo los grandes líderes, los que están Mm, arriba, como Benigín y otros, ellos son los ujú, que tienen influencia en los demás, o Alejandro Rodríguez, él sí, porque mira ujú. cuánta Sí. experiencia tiene y todo eso, ¿no? Pero yo sé que cada uno de nosotros podemos tener influencia en los demás, ¿no? Eh, como dice Marianne, pues el tipo de persona. Algunos influencian para bien y otros pueden influenciar también para mal, ¿no? Porque Sí. también hemos visto, por ejemplo, eh, bases que se dividen, también iglesias que se dividen porque Mm, alguien influenció ahí, ¿no? Entonces, ujú. este, Sí, por eso, como ¿verdad? siempre, en Jujún también nos dicen que debemos siempre revisar nuestro corazón. Cuando hacemos la Ujú, intercesión tenemos que mirar nuestro corazón, que esté limpio, ¿no? Entonces, ujú. pienso que sí, es interesante que todos de alguna manera podemos influenciar. Influenciar. Ujú, claro. Yo Así creo es. que Ujú. del momento que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, estamos influenciando, ¿no? Y Mm, algo que dice el artículo acá también habla acerca de las verdades, de las 3 verdades de la influencia, habla de sí. que nuestras vidas dan forma a las personas que nos rodean de manera profunda, ya sea para bien o para mal, pero algo que va a marcar, es una Ujú, huella que va a dejar. Así como nos dejan a nosotros, nosotros dejamos a otros, desde nuestro entorno de familia hacia afuera. mm, Y es algo que lo hacemos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir y todo el transcurso de nuestra vida aquí en la Tierra. ujú. ¿Sí? Es Son verdad. elecciones que nosotros hacemos y en esas elecciones que hacemos, decisiones, determinaciones, es como nosotros vamos a influenciar la vida de los demás. Y tiene Mm, mucho peso desde el punto de sí, vista nosotros como líderes, ¿no? es verdad. Sí, sí, exacto, ¿no? Y como dice el número 2, ¿no? Tenemos libertad para seleccionar la influencia en nuestras vidas, ¿no? Que ejercen sobre el mundo que nos rodea, ¿no? O sea, exacto, ¿no? Nosotros tenemos que tomar, ¿no? Decidir, ¿no? Cómo vamos a influir, ¿no? A las personas, que seamos de bien o de, como dicen, ¿no? De mal, pero la idea es de que podamos influir, ¿no? A muchos a través de nuestro testimonio, nuestra vida, bien. Mm, ¿Qué más? ¿Alguien más que quiera comentar quizás las maneras de obtener la influencia que se debe tener?
¿Quién quiere compartir ese Sí, punto? Ujú. creo que también es importante hacer intencional Ya. en la manera que influenciamos y trabajamos en nuestra influencia, digamos, no a quién influenciamos, sino a qué tipo de vida llevamos para influenciar, porque si no tengo autoridad, voy a, digamos, tener una pantalla de influencia, pero realmente como nosotros como cristianos, eh, Ya, sabemos que nuestra influencia sea para bien y sea concreto, claro. y que también no es simplemente, sí, hay cosas que creo que por nuestra naturaleza y nuestro carácter ya establecido influenciamos personas, pero hay otras áreas donde podemos crecer en nuestra influencia, en la naturaleza de nuestra Sí, influencia por crecimiento personal. Así que exacto. sí, es observación que vi, aparte de lo que ya dijo Marianne y Olga también. Muy bien. Ujú. Ok, muy interesante, Sí, gracias. porque todo depende de cómo yo, a ver, de qué es la influencia que yo permito en mi vida. Eso es lo que va a hacer que esos, o sea, se, se proyecten los demás. Por Ujú. ejemplo, a ver, si yo estoy todo el día, no sé, frente al televisor, mi influencia va a ser el televisor y todo lo que yo veo ahí, o el Sí, teléfono, o la computadora, lo que sea. Y como algo que tenemos que tener muy más consciente es que nosotros necesitamos ser más conscientes en que está nuestra familia primero. Y de ahí parte todo lo demás. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, muchas veces nos encontramos con personas que solamente se preocupan para hacer influencia afuera, pero no tienen el cuidado de ser influencia en la familia. Entonces, y eso tiene que ver un poco con la apariencia, ¿no? Entonces, la apariencia. cuidar eso. Primero en Sí, casa, para que eso dé autoridad claro. Sí, para lo de porque es afuera. verdad. Porque si vamos a la gente que no nos conoce mucho, y la gente va a decir, wow, qué tremenda persona, es lo máximo. Pero dice Mm, lo mismo mis hijos, mi esposo, mi esposa, dice lo mismo, ¿no? Entonces ahí está el punto. sí, Con qué pues, yo me estoy influenciando es lo que yo voy a reflejar. Yo, o exacto. sea, influencia que nosotros como, como líderes y como eh, colaboradores de Dios es el reflejo de Cristo en nuestra vida. O sea, mientras más pasamos tiempo con el Señor, más vamos a reflejar eso. Sí. Mientras más paso tiempo con mi computador, con mi celular, con la televisión, con el amigo que no me edifica, eso es lo que voy a proyectar. Voy a hablar, voy a hacer algunas expresiones, eso es lo que voy a influenciar. Ujú, claro. Entonces, es más finito, es más profundo, es más minucioso de la manera en que nosotros tenemos que ver la manera en que influenciamos. Primero, Ujú, cuidarme de cómo me influencio yo, qué cosas me influencian a mí, y luego de ahí partir. ujú. Muy bien. Gracias, hermanita Olga. ¿Alguien más que quiera comentar? Ujú. Es lo que... Yo fui Go ahead. pensando, oh, perdón, Oh, oh. yo fui pensando un poco de, el tema de influencia es muy popular ahora. Y en Ajá, YouTube, en Instagram, sí. TikTok y todo de eso. Hasta tiene el título, hacer una persona de influencia. Y estaba Ujú, pensando con muchas pavadas. mm, Y, estaba reflejando un poco en la pregunta que tiene en el diario, um, hablando de mi relación con Dios. Y estaba pensando un poco, escuchando de Olga también, es ujú, que la cosa que quiero ser una influencia es de mi relación con Dios, más que nada. exacto. Y que, Ujú, que eso puede ser una fuerte, como una fuerte influencia en todo lo que hago, que la gente puede ver mi relación con Dios, que la gente puede mm, verme leyendo la Biblia, que
la gente puede verme con los frutos del Espíritu Santo, más allá de una apariencia, pero que estoy haciendo, tengo la autoridad, estoy haciéndolo, entonces que la gente verme haciéndolo y también dice, yo quiero también que tiene ella, yo me gusta su Claro. pasión, su manera de hacer, su manera de buscar al Señor. Entonces, como eso me pongo a pensar un poco más de cómo está mi Ujú. relación con Dios. Sí. Y qué cosas más que puedo hacer para ser más una influencia en esa área. Ok, gracias, María, muy interesante. ¿Alguien más que quiera comentar? Creo que alguien más iba a comentar. En cuanto ahí dice, si subes un poco, Sofi, para Sí, la hoja, voy subiendo. Ok, es voy a en subir. cuanto, o sea, cómo podemos influenciar, como dice Marianne, debemos influenciar en cuanto a los valores, ¿no? Ah, sí, Porque es lo que dice el autor aquí, eso, vamos a afectar más las vidas, cuando nuestra influencia está centrada en la base de los valores, ¿no? ujú, Entonces, como dice también, esos valores que se conviertan en comportamientos, ¿no? Entonces, que no solamente sea una teoría, sino que claro, sea un práctico, comportamiento en nuestras vidas, ¿no? un comportamiento, sí. Entonces, y aquí, ¿no? Como dice Ajá, ahí, déjalo. Dice, sí, nada sirve conocer nuestros los valores, valores. ¿no? Si no los traducimos en comportamiento, ¿no? La Mm, influencia ocurre a través de acciones, no de intenciones, ¿no? Cuando no vivimos de acuerdo con mm, nuestros valores, perdemos el perdemos. respeto por nosotros mismos y el éxito, aparte del respeto por uno mismo, solo conduce a la miseria, ¿no? Entonces, y los valores nosotros tenemos de la palabra de Dios, ¿no? Ahí nomás Así, déjalo, no lo muevas. sí. Entonces, y a medida, ¿no?, que pasamos tiempo con Dios, como dice Marianne, pasamos Mm, tiempo con Dios. Por supuesto que cada jucumero tiene que pasar su tiempo quieto, ¿no? Es un valor de Jucum, es un valor de cada cristiano. Y a medida que conocemos a Dios, eso también dice conocer a Dios para darlo a conocer, ¿no? Entonces, si conocemos mejor a Dios, nuestra vida se va a reflejar en eso, ¿no? Y, ujú, y vamos a influenciar en otras personas, en la vida de la gente, ¿no? ujú, claro, amén. Qué bueno. Gracias, Vilma. Bien, vamos a ver otro punto. ¿Alguien más que quiera compartir de otro punto del material? ¿Algún voluntario, voluntaria? ¿Algún punto más que le ha impactado, que le llamó la atención? A ver, Sofi, ah, Sofi, no sé, creo que está Sofía ahí, pero sí, si quiera Sofía está, comentar. ya Ujú, llegó Sofía. sí, no sé Ah, qué te pareció, Sofi. pues me pareció muy interesante todo, pero sobre todo lo que Ya. Olga, Marianne, Vilma estuvieron comentando. Ujú, En partes también me recuerdo porque, como dice Marianne, hay mucha influencia, no, sí, como María, la hermana Marianne y Olga, sobre que muchas veces nos dejamos influenciar por lo que está afuera y de lo que nos dejamos influenciar también influenciamos a otros. ujú, claro. Entonces, Entonces creo que sí, uno debe tener mucho cuidado con eso y también saber qué es lo que uno quiere influenciar, porque si tú quieres influenciar, por ejemplo, sobre, qué sé yo, la misericordia, tú primero tienes que ser una persona misericordiosa. Eso no puedes decirle a los demás que sean así si uno mismo no lo es. Entonces creo que cada uno trabaja en eso. Mm, ujú.
Ya, bien. Algo que me pareció interesante es el punto número 2, donde dice elegimos ya. la naturaleza de nuestra influencia, ¿no? Y Más abajito creo que está, ¿no? tiene que ver con, es el punto número 2, arriba. Elegimos la naturaleza de nuestra influencia aquí. Ah, Bueno. ya, voy a subir. Y es interesante porque dice que elegimos, ¿no? Tiene que ver mucho con las motivaciones y las intenciones que tenemos para influenciar a los otros, sea que tengamos la intención de influenciar o simplemente porque somos personas influenciamos, ¿no? Pero me hace recordar esto como hay personas que hoy son muy famosas, ¿no? Hablando aún cristianamente, y desenfocándose del fundamento bíblico, su influencia les permite que cualquier cosa que digan las personas, aun si no es fundamentado bíblicamente, las personas lo puedan creer, ¿no? Entonces, en este punto, ¿no? Donde elegimos la naturaleza de nuestra influencia, tiene que permanecer sobre todo el temor a Dios, sabiendo que por sí solo vamos a influenciar en nuestro entorno, y aún sabiendo y queriendo influenciar a los demás, que haya temor de Dios para que nuestra influencia sea desde una perspectiva bíblica y no estemos influenciando para mal o influenciando fuera de la perspectiva bíblica, ¿no? Como enseñando algo que no es bíblico, dando consejos que no son de acuerdo justamente o no son guiados por el Espíritu, y que inclusive podemos influenciar desde una supuesta buena intención, pero podemos hacerle mal a esa persona, ¿no? Entonces, este punto me llama mucho la atención en cuanto a elegimos, pero en eso tiene que haber temor de Dios. Ya. Ok, Catalina, gracias. También en el número 3 dice, tenemos que trabajar para ganar la influencia que deseamos tener. Dice, si bien todos ejercen influencia, el tamaño y la fuerza de nuestra influencia dependen de nuestro esfuerzo. Nadie lidera bien sin pagar el precio de la disciplina. A medida que nos esforzamos, ¿no? Y crecemos y aprendemos, dice, podemos ampliar nuestra esfera de influencia, ¿no? También, entonces, también es importante este punto, ¿no? Cuando todo está bien interesante, qué importante es eso, ¿no? De que podamos, que todos podemos influir, claro, dice el tamaño y la fuerza de nuestra influencia, pero también depende de cada uno, ¿no? Que realmente podamos, como hijos de Dios, podamos reflejar esto, ¿no? A aquellos que no conocen al Señor, podamos ser un impacto, ¿no? Para el mundo, aquellos que aún no le conocen y puedan venir a los pies del Señor. Pero sí también requiere de una disciplina, ¿no? Pagar el precio, ¿no? Sin pagar el precio. Pues nadie lidera sin pagar el precio. Todos vamos a pasar también por algunas cosas, ¿no? En nuestro ministerio, en nuestro trabajo, pero tenemos que seguir para adelante y seguir influenciando a aquellos, bueno, ahora las nuevas generaciones que vienen, ¿verdad? Y esforzarnos, ¿no? Para seguir adelante y creciendo y aprendiendo más. Así es. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar o quizás avanzamos un poquito el material? También hay 5 maneras de obtener influencia que se desea tener. No sé si hay alguna que quiera compartir alguno de estos puntos, cómo obtener la influencia que deseamos tener. Hay el número 1, el 2, vive lo importante, y 3, utilice las vías posibles para aprovechar la influencia. ¿Puedo bajar para leer el 1, por favor? Sí, hermana. Ahí lo pongo. Ahí está. Sepa lo que es importante. Antes de convertirnos en líderes que aspiramos ser, debemos aprender qué es lo que da significado y propósito a nuestra vida. Nuestra influencia será irregular e incoherente a menos que esté arraigada en valores. Por ejemplo, tenemos muy claro lo que es importante para mí en la forma en que influyo en mi familia. Yo quiero mostrarles el significado del amor incondicional, enseñarles y formarles en principios de principios de vida y éxito, proporcionarles sentido de pertenencia y seguridad.
Ujú, Ahí vamos sí. con lo que estábamos al principio hablando, ¿no? Mm, Es como decía Carolina también, como esto de yo elijo qué influencia quiero tener, sí. Ujú, pero empiezo en mi casa y eso tiene mucho peso sí. y mucho esfuerzo y tiene mucho trabajo. Ujú, Eso sí. lleva trabajo, ¿sí? Tener Y bastante. propósito lleva trabajo. Hay que trabajar duro. Hemos Sí, hay que escuchado toda la esforzarse. escuela, trabajo duro. Sí, es bastante. Sí, hay que poner mucho nuestro esfuerzo. Sí. Ujú. Muy bien, gracias, hermana Olguita. Vamos a bajar, voy a bajar un poquito para más abajito a ver cómo son los líderes potenciales. ¿Cómo son los líderes potenciales? Sofi, si subes arribita luego en el Ah, mismo sí, donde estuviste. en el 1. Sí, Ok, sí, sí. ok, ok. Ya, muy bien. Ah, Ahí está. por ejemplo, dice mostrarle el significado del amor incondicional, ¿no? Ah, sí, sí. Siempre en nuestros ministerios alguien nos va a causar, como dice, los pelos de punta, ¿no? Nos van a sacar canas verdes. Sí. Pero a veces como da ganas de darle tas a esa persona porque nos hace trizas a veces, ¿no? Pero, pero también como Clark estuvo hablando no sé si fue ayer, que decía que debemos mostrar el amor maternal, ¿no? Sí. Entonces, aquí, el amor incondicional va a ayudar para que esa persona que está medio malcriado contigo, que te quiere hacer la vida de cuadritos, otra vez se allane al camino, ¿no? Justo, bueno, yo tenía uno de las personas que me estaban apoyando en el ministerio, pues como que medio raro estaba, medio malcriado conmigo. Entonces, pero el Señor, mejor antes, en ese ejemplo no, voy a dar otro ejemplo. Nosotros teníamos a una señora que nos causaba muchos problemas, porque alquilábamos un departamento, entonces la señora, pues decía, no, o sea, nos ponía condiciones y pues no, era nuestro departamento, pero ella quería que se haga a su modo y qué sé yo. No era cristiana, pues. Y mi mamá y yo vivíamos en el departamento y entonces yo dije, mamá, vas a hacer una comida y vamos a invitarle a esta señora, ¿no? Así que le invitamos la comida a la señora y y la señora cambió, ¿no? Y así que ella ya no era tan ruda con nosotros. ¿Por qué? Porque como dice, al malo hay que vencer con el bien, ¿no? Entonces pudimos experimentar eso, ¿no? Y como muchas veces en nuestros ministerios alguien por ahí nos hace la vida de cuadritos, pero cuando le damos el amor incondicional, eso va a cambiar sus vidas, ¿no? Me parece interesante Sí. esa parte, ¿no? Ajá. Ok. Gracias. Ujú. Interesante. Sí. Bien. Vamos a ver un poquito más abajo. A ver. Vamos. mm, a ver. A ver, ¿quién podía leer el número 5? Y después puede alguien comentar, alguien de los estudiantes, ¿quién puede leer? Número 5. Yo puedo leerlo. Ya, muy bien, hermana. All right. Enséñales a reproducir su influencia. Todos Ujú. hemos escuchado, cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Pero también creo, cuando el maestro está listo, aparece el alumno. Los líderes emergentes absorben nuestra influencia por osmosis. Necesitan ser entrenados y desafiados. Los buenos maestros brindan recursos, asignan tareas para estirar a sus estudiantes y Ujú. Sí. ¿Quién puede comentar de lo que ha leído Marian? ¿Algún comentario de este punto?
que dice, enséñeles a reproducir su influencia. A ver, Sofi, compártenos ¿qué estás entendiendo con lo que ha leído Marianne? Compártenos un poquito qué es lo que has entendido para compartir a todos, ¿sí? Sofi. Pues, por lo que puedo entender, se refiere a que un líder tiene que enseñarle a otras personas cómo influenciar, ¿Ya? que muchas veces el alumno necesita a alguien que lo guíe, alguien que ya alguien que ya sepa cómo reproducir su influencia. Eso es lo que yo entiendo, porque la primera frase no la entendí muy bien. Todos hemos escuchado cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Esta partecita, perdón, Sofi. Ajá, eso no lo entiendo. Ya. A Es ver, decir, ¿quién? Es decir, que cuando, por ejemplo, supongamos, Sofi, tú quieres aprender algo. Supongamos Mm, que quieres, no sé, ahora te vas de cruzada, ¿no es cierto? Entonces, necesitas que alguien te enseñe. Tú estás con las ganas, las expectativas de querer aprender cómo ir de cruzada, pero ya estás lista, ¿no? Pero necesitas aprender, que te den pautas, pero tú necesitas eso y aparece el maestro y te dice, esto vas a hacer, Sofía, ¿no? Entonces, dice, cuando el alumno está listo, es decir, por ejemplo, yo quiero aprender inglés, pero entonces, pues mi necesidad es aprender inglés y mi deseo es eso también, entonces voy a conseguir un maestro, ¿no? Va a aparecer el maestro, ¿no? Y dice, cuando el maestro también está listo, está dispuesto, yo digo, voy a enseñar, me gusta enseñar, entonces también vamos a tener alumnos, ¿no? Entonces, por eso lo que también es bueno acá, como dice, enséñeles a reproducir, ¿no? No solamente es con nosotros, sino que nosotros podamos también reproducir. Como dice esta mañana también Clara estuvo explicando acerca de que pues debemos tener Timoteos, ¿no? No solamente debe morir con nosotros. Por ejemplo, si la visión muere con nosotros, yo tengo la visión, como en Colombia había una chica que tenía la visión de la India. Entonces, ella quería ir a la India. Ella era, creo, la única que tenía la visión. Entonces, ella muere y la visión muere, ¿no? Entonces, no debemos ser así, sino que también debemos tener nuestro Timoteo. Yo entiendo eso, ¿no? Entonces, siempre debemos buscar nuestros Timoteos, que nosotros podamos multiplicarnos en otras personas. Entonces, así también la visión crece, ¿no? Eso. ok, gracias, sí. Gracias, Vilma, muy bien. Ok, ahora vamos a ver esa parte final, que es 5 maneras de obtener la influencia que deseas tener. Bueno, ya hemos visto que hemos leído, de verdad, de todo lo que sepa, lo que es importante, hemos visto. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Aquí termina ya el artículo. ¿Alguien más quiere decir algo más aparte de lo que han comentado? A ver, creo que hemos hablado de cada uno, ¿no? Me parece, a ver. Pues, vive lo importante. Eso también lo hemos ya comentado, Vilma, si no, vive lo importante. Sí, ya lo comentamos. Ah, ya lo comentaron. Ok, porque nos quedan todavía unos 10 minutos, ¿verdad? Sí. A ver si escuchamos un poquito a Víctor, poquito le hemos escuchado. Ah, sí, claro, ¿verdad? Víctor, ¿quisieras comentar algo más del material? Sí, una parte que me Hola. pareció interesante es en ese último punto cuando habla de la multiplicación. Creo que
la persona, el alumno, sí va a aprender todo del maestro, pero también va a tener su propio estilo de influencia. Tal vez puede ser influenciado por el líder y el concepto de multiplicación y unos principios, pero la forma en la multiplicación creo que es único a cada individuo. Y ese se debe desarrollar uno, obviamente, con las influencias de los líderes al principio, pero creo que la forma creo que es único. Yo creo que eso es muy, muy especial, bíblico, y creo que es importante, ¿no? Que cada uno se puede desarrollar su identidad de influencia. Creo que también porque hay unos que se multiplica tal cual lo que se dice el líder, en la manera, la intención, la palabra y todo, aquí está bien, pero creo que es más sano si uno se multiplica o tiene una entidad propia de influencia. Sí, ciertamente puedes tomar unos tips o unos puntos, pero creo que es muy importante tener nuestra propia identidad como influencer. Ok. Es interesante eso porque, a ver, justamente no está hablando, no pasa por ahí la influencia, porque si no sería más como un robot, haciendo lo que solamente el líder te dice. Pero acá está hablando de ser influencia, lo que nosotros, desde nuestro propio corazón a lo que sale. Por ejemplo, a ver, hay un punto acá que me hizo recordar bastante a nosotros con Miguel como padres, ¿no? Y también como líderes. Nosotros hemos influenciado buscando la mejor manera en Dios para que nuestros hijos sean de influencia. Pero nuestros hijos no hablan con las mismas palabras que nosotros hablamos, ellos tienen su propia gracia, ellos tienen su propia personalidad. Entonces, la influencia que uno hace es como, no sé cómo la palabra, como para que no se entienda que tiene que ser, que influencia es hacer lo mismo que el otro, ¿no? Porque eso sería más como, no sé, como copiar tal vez, pero influencia tiene que ver con, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros hemos influenciado a nuestros hijos para que ellos sean personas de bien, para que ellos sean de influencia también para otros. Y lo están haciendo increíblemente bien, pero no están hablando con las mismas palabras nuestras, así me entiendo, porque ellas tienen su propia personalidad, su propio carácter, su propia forma de buscar al Señor y todo eso, ¿no? O sea, por ahí va. Sí, Y están siendo unos líderes increíbles, pero o sea, no hacen o sea, no se parecen, o sea, no sé si la palabra está mal usada, no hacen exactamente lo mismo que nosotros, pero sí influencian de la manera. Es lo que decía, ¿no? Por ejemplo, Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? O sea, Abraham era otra persona, tenía su estilo, Jacob Exacto. y Jacob, ¿no? Entonces, claro, pero, por ejemplo, pero siguen la visión, ¿no? Por ejemplo, exacto. La visión, por ejemplo, irnos a la China, esa es la visión, irnos a la China. Pero de repente Olga va de una manera a China, de repente llevando equipos, y Carolina va haciendo EDES para China, o sea, pero la visión es la China, ¿no? Entonces, o sea, pero si solamente una persona, Olga tiene la visión de la China, pero Carolina no hace nada por ir a la China ni nada, entonces la visión muere con Olga, ¿no? Exacto. Ajá, a eso, bueno. Nosotros, por ejemplo, estamos algo más práctico y más, estamos haciendo todo, influenciando todo lo que va a ser la misión acá en Chiclayo, en la selva, pero teniendo en mente que nosotros no sé, el Señor nos puede llevar en cualquier momento, pero esto tiene que continuar. Y continúa con Carolina y Víctor acá, ¿no? Entonces, y ellos tienen su propio estilo de liderazgo, ¿no? Entonces, influencia tiene que ver con eso, con cada uno a su propia personalidad, a su propio estilo,
no tiene que Ujú. imitar. No es imitación, es influencia. Claro. Ujú. Muy bien, hermana Olga. Excelente. Muy bien. Muchas gracias a cada uno por los comentarios. Realmente, qué importante, ¿no? Tomar en cuenta esto en todo ministerio, ¿verdad? Se puede hacer influencia. No sé si alguien más quiere agregar algo. Solamente nos quedan unos 4 minutitos para terminar esta partecita. Sí, hemos visto todo prácticamente, todo el Solo material. un detallito Así, cuando mi mamá ok. dijo, ¿no? Ujú, Vilma estaba hablando de Jacob y mm, de Isaac, ¿no? Es como, ujú, básicamente las personas que conocían a Isaac decían, ah, este es hijo de su papá, ¿no? Y de ujú. Jacob, este es el nieto de Abraham, ¿no? Como, y es Ya, más, ¿no? En algún momento hay un pasaje que me gusta mucho de Jacob que dice, ya. y yo, es como, en otras palabras, dice, yo quiero honrar digamos, usando la palabra de hoy, ¿no? La influencia que me dejó mi abuelo a través de mi papá, ¿no? A mí Ujú, siempre me impactó mucho ese legado, esa influencia mm, que dejó Abraham tan generacional, ¿no? No hay otra historia en la Biblia que sea tan generacional como lo que marcó Abraham para su hijo y sus nietos. Entonces, y eso es interesante porque desde la perspectiva, digamos, espiritual, la idea es que la gente no ve y bueno, es indudable que ella es hija de Dios, ¿no? Y en nuestro liderazgo como Jucum, aquellos líderes que son influyentes, también tienen que decir, ah, seguramente te lideró tal persona, ¿no? ujú. Esperemos que siempre sea desde el buen sentido, ¿no? Claro, Que ella siempre sí, sea un pues. buen ejemplo. Pero ese Ajá. es el punto, ¿no? Que yo y con mi hermano siempre hemos tenido esto en nuestro corazón. El día que si es que Dios nos mueve de algún lugar específico o de Perú, Mm, es haber dejado una marca, ¿no? Una ujú, marca que la gente pueda escuchar de nuestro nombre y relacionarlo automáticamente con el Señor. Es decir, no sé, Marianne, Olga o Vilma, ah, sí, pues, son mujeres extraordinarias y aman a Dios, ¿no? Entonces, que seamos ujú. nosotros la conexión con Dios y Amén, que la así gente nos es. pueda conectar o otros se puedan conectar con nosotros por ese tipo de influencia, ¿no? Ujú, Eh, y eso es lo que el Señor quiere, ¿no? Pues Jesús antes de irse dijo, y ustedes mayores cosas harán, y sabía Jesús que eso iba a implicar que ellos fueran conocidos, y Dios quiere que nosotros seamos conocidos para que Él sea ujú. conocido. Así es, ¿no? Ese es el lema de Jucum, ¿no? De darlo a conocer a otros. Amén. Sí. Muy bien, Carolina, gracias, muchas gracias. Bueno, ahora vamos ya terminando y vamos a cerrar quizás este tiempo ya con una, no sé, con una oración. Ahí está ay, su nombre de ella es Tatiana, no, Teatira, ay, su nombre de tu hijita. Cerca, cerca. Tirsa. Tirsa con la T, ya, Tirsa, qué hermosa tu hijita, mi querida Carolina, qué hermosa, preciosa. Ya nos vemos más lueguito. Qué linda. Está Hola, saludando, Tirsa. Sí, está muy bien, saludando. está saludando a las tías, Hola, tía. a las tías. Bien, entonces vamos a terminar y quisiera pedir a Vilma si por favor ahora podías tú cerrar este tiempo con una oración, ¿sí? Para poder cerrar y poder continuar con el uno a uno. Ujú. Ok. Hey, Tirsa, vamos a orar. Ay, sí, vamos. Pero ella está moviéndose, está inquieta, creo. Quiere que la mamá, quiere atención de la mamita. Ujú, Ok. sí. Señor, te damos gracias por tu palabra, por este artículo, Señor. Gracias por este hombre que escribió de acuerdo a tu palabra, Señor, que nos enseña cómo podemos influenciar, Señor, en otros. Pero ayúdanos, Señor, que tu palabra se haga, Señor, rema, que se haga, Señor, carne en nuestra vida. Así nosotros podemos influenciar en los demás y también crear Timoteos, Señor. ¿Dónde están esos Timoteos, Padre, para cada base? Señor, hemos escuchado diferentes bases, son pioneras, que, Señor, queremos, ¿dónde están esos Timoteos? Trae esos Timoteos a cada uno de mis hermanos, Señor.
Y te pedimos, Padre, como dice tu palabra, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Necesitamos obreros para cada base misionera, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos. Gracias por su llamado, gracias porque ellos han obedecido tu palabra y están acá en Sí, el Perú, Señor. Señor. Gracias por cada uno de Gracias. ellos, Padre, Sí, porque, Señor. Señor, dejaron sus países para poder bendecir al Perú. Y realmente, Señor, nos honran y es una bendición Sí, tenerlos, Señor. Señor. Sí, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, despídenos de esta reunión, guárdalos, Señor, protégelos, tus ángeles acampen Señor. alrededor de ellos y los defienda. Y Ujú. Señor, guarda sus corazones también, protégelos, Sí, Padre. Señor. Y también Nombre. oramos por Salomón, que Salomón está enfermo, no ha podido estar hoy, Señor. Te pedimos, Padre Sí, Celestial, Padre, en tu que mano. tú, Señor, toques el corazón, toques el cuerpo de Salomón. Pon tus manos sanadoras, Señor. Quita toda enfermedad Sí, en su Señor, cuerpo, en nombre Señor. de Jesús. Pon Padre. tus manos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias, Padre. Despídenos Gracias, de esta Señor. reunión, pero nunca de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios Amén. les bendiga, hermanos, oren por Salomón, no se encuentra bien, así Ujú. que también si algo les pasa, díganos o nos mandan un mensajito para saber cómo está, ¿ok? Sí. Vilma, Ok. ¿y cómo se encuentra Bathsheba? Ya está mejorcita, ya está mejor Bathsheba. Sí. No sabíamos, yo no sabía, después me enteré y preguntándole porque ellos son un poquito, no abren su corazón un poquito, pero sí, hemos orado por ella. Gracias por preguntar, Carolina. Nos Estamos vemos. con- Ujú. Sí. Bueno, nos vemos. Hasta mañana, bendiciones a todos. Nos vemos. Sí, Chao, ahí nos María. vemos. Bendiciones. Hasta luego. Ujú. Chao, Olguita. Chao, Sofía.